Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro aquí de mujeres en agricultura. Y hoy día estoy acompañada, pero de dos mujeres fabulosas. Tengo a mi derecha a Catherine Martorell, abogada y ex subsecretaria de la Prevención del Delito, así que vamos a hablar precisamente de tus temas. ¿Cómo estás, Katy? Bien, feliz de estar contigo hoy día, Magda. Y tengo a mi izquierda, aunque deberían estar las dos para la derecha, pero bueno, Sí. pero no importa, es la forma de sentarse. Tengo a Ruth Hurtado, ex convencional, miembro del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, muy bien, Magda, feliz de estar aquí con ustedes y poder conversar de la contingencia y la convención también. Tú habías estado con nosotros antes cuando todavía no teníamos estudio. ¿Qué te parece esto? De hecho, cuando llegué, le digo al chiquillo, ¿cambiaron de estudio? Me dice, no sé, yo me parece que siempre... No, le digo yo, este es distinto. Sí, pues Sí, ahora me estamos gustó. muy elegantes aquí en Sí, Radio Agricultura. Es que esto es Agricultura TV. No, muy bien, te felicito y espero que te siga yendo muy bien en tu programa. Quiero contarte además que mi hija es admiradora tuya, así que una tremenda chuchería que vea a la mamá hoy día contigo. Ay, pero mándale miles de cariño. Vamos a hablar precisamente de tu zona primero también. Voy a partir por ahí, por la Araucanía, que además hoy día hemos visto cómo se ha ido extendiendo la violencia también, digamos, hacia el norte, hacia el Biobío. Hoy hubo un incendio que además no solamente es, los incendios ya son parte, digamos, como del panorama, pero hoy día además tenemos una casa patrimonial, en el fondo, Un museo. con museo, o sea, una cosa que podríamos decir va incluso contra todo lo civilizatorio. O sea, esto que está pasando ya es algo que se arrastra por mucho tiempo y que de alguna manera lo hemos convertido como algo normal. ¿Esto es normal? Pregunto partiendo ahí, porque creo que uno normaliza cosas que no debiesen nunca ser normalizadas. Efectivamente, yo creo que aquí había una normalización y justificación muchas veces de la violencia. Hay personas que no se sorprenden por lo que pasa porque ya es como, ya, ¿a quién le tocó hoy día? ¿Uno más? ¿Qué fue lo que pasó? Es casi como cuando estas personas leen el horóscopo para iniciar el día, es como ver ya, ¿a quién le tocó anoche? ¿O a quién le tocó hoy día en la madrugada el atentado? Y ya se escapa de este discurso que tienen estos grupos radicales que dicen no, nuestro ataque es contra las forestales, contra el capitalismo. Aquí ves que no era un capitalista, era un molino que prestaba servicio a su comunidad, una casa que era un museo histórico. Fueron atacados los dueños del molino. Carlos está con peligro de que le amputen su pierna, recibió perdigones en la cara y en los ojos. Entonces uno dice, los ojos de ellos o el cuerpo de ellos es menos que estos que salieron, por ejemplo, a vandalizar, a delinquir en la época, ¿cierto?, de la revuelta social. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué hay con unos una especie de romantización de la violencia, justificación, pero cuando le pasa a otras personas no son capaces de condenar, no son capaces de nada, y si les toca a ellos, pobres, son casi víctimas del sistema porque el sistema los hace actuar de manera ilícita? Y ya llevamos este año, en diciembre, cumplimos 25 años del primer atentado, que fue el 97 en Lumaco. Entonces llevamos 25 años en que el Estado nos ha hecho cargo a través de mejoramiento de leyes. No tenemos una ley antiterrorista robusta, que sea además acorde a los tiempos. No, o sea, eso está durmiendo en el Congreso. De hecho, Katy nos puede contar un poco más. En el gobierno del presidente Piñera, para poder llegar a acuerdos, se dividió la ley antiterrorista en una ley corta, dando ciertas atribuciones para que la discusión de la ley larga, digamos, fuera un poco más, con más tiempo, con más mesura, con más discusión, pero ni la ley corta ha salido del Congreso. Todo lo que tenía que ver con el robo de madera, con las usurpaciones. Recién hoy día pusieron en tabla en el Senado el robo de madera, después de estar cuántos años esperando en el Congreso. La ley Juan Barrio, y así un montón de otras leyes que van en beneficio de que las policías tengan más herramientas, que la fiscalía tenga más herramientas para conducir, ¿cierto?, la investigación a través de las policías, para que los jueces tengan penas que sean un poco más severas para poder dejar en prisión a estos tipos, condenarlos con pena aflictiva, pero nada de eso ha funcionado. No ha habido una voluntad política de trabajar como Estado para que esto se solucione. Al contrario, o sea, vimos además en este gobierno 50 días en que no se decretó el estado de excepción, que ellos no lo hicieron porque tenían un sesgo ideológico con las policías, con los militares,
50 días en donde la violencia aumentó 171%, donde los ataques armados aumentaron un 239%. Por lo tanto, aquí hoy día además nos gobiernan quienes se opusieron constantemente a todos estos proyectos de ley, quienes además siempre decían queremos que sean liberados los presos del Gualmapu, como ellos mencionan, ¿cierto?, a la macrozona. Y hoy día nos gobiernan esta misma gente que probablemente tiene sesgo ideológico, que por eso no actúan, por eso no ponen querella, por eso se demoran en todas las acciones que ellos como gobierno, como ejecutivo tienen, porque finalmente quien conduce el orden público, quien está a cargo del orden público es el gobierno. Sin duda, el orden público y la seguridad, en el fondo nosotros le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado. Y el Estado ha fallado en forma permanente, como dice Ruth, 25 años ya en la macrozona sur. Y hoy día podríamos decir que eso se ha extendido a nivel, digamos, el territorio del país bastante más extenso que simplemente lo que hoy es la macrozona. Pero sin duda ahí hay un foco muy importante. Esta falla del Estado tiene que ver con, de alguna forma, una postura ideológica de un cierto grupo que le conviene que esto se mantenga de esta forma. Absolutamente. O sea, primero es cosa de mirar los datos, que el dato mata cualquier otro relato, digamos, y efectivamente, y tal como lo mencionaba Ruth, las dos primeras leyes que se presentaron en materia de seguridad en el gobierno del presidente, en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue terrorismo, ley antiterrorismo y ley de inteligencia. Ninguna de las dos avanzó. En el caso de la ley antiterrorismo, que era sumamente compleja y necesitábamos avanzar incluso en pequeñas cosas, ya dejando un poco de lado el idealismo para poder avanzar en cosas prácticas como son las técnicas investigativas. Se separaron los proyectos de ley de manera de que existiera este compromiso de avanzar e incluso así no se avanzó. Y esto es súper grave porque por lo menos nosotros hoy día en nuestra normativa vigente existe la condena al terrorismo. Hoy día se nos está proponiendo una constitución que ni siquiera reconoce el terrorismo. Y no puedo dejar de hacer este vínculo porque si hoy día nos cuesta muchísimo legislar por problemas ideológicos frente al terrorismo, o sea, no estamos hablando, no. Imagínate lo que puede llegar a ser cuando desde la Constitución nosotros desconozcamos esta posibilidad. Y respecto a los otros, nosotros somos un país que las atribuciones vienen de la ley. Por lo tanto, necesitamos los proyectos de ley y necesitamos un sistema legislativo que funcione rápido y acorde para poder enfrentar las situaciones delictuales. Lo del robo de madera es muy grave porque no solamente hoy día vuelve a tabla como moción parlamentaria, se rechazó. El robo de madera se rechazó. Y tú, Ruth, sabes muy bien cuál es el número de cantidad de millones que se generan en robo de madera y cómo esto va finalmente a las agrupaciones que terminan generando más terrorismo. Entonces ahí se alimenta un círculo de terrorismo dentro del, ojalá pudiéramos decir la región, hoy día ya no es la región, y digo ojalá porque en el fondo ojalá estuviera más circunscrito, pero hoy día ya estamos hablando de una macrozona que llega incluso a la región de los ríos. Entonces, me parece que es sumamente compleja esta visión ideológica y lo más grave es que hoy día estamos gobernados por quienes son los que se opusieron permanentemente a esto. O sea, la ley, el robo de madera fue una oposición de quienes hoy día nos gobiernan. Todas las leyes, porque son más de 12 leyes, que lo que buscaban era establecer medidas de seguridad, técnicas investigativas, avanzar en inteligencia, avanzar en terrorismo, en fin, fueron rechazados por la coalición que hoy día nos gobierna. Entonces, sí, podemos ver muchas volteretas del presidente, como decir no a la militarización, yo jamás voy a tolerar la militarización y todo lo demás. Y hoy día, después de 50 días, como dijo Ruth, en que aumentaron 171% los hechos de violencia, tuve que salir corriendo a pedirle a todo el conglomerado que por favor aprobara la entrada de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción de emergencia. Claro, puede seguir dándose vueltas. El problema es que el daño que ya se hizo en el tiempo que se perdió es sumamente brutal. Y si cada vez que tiene que tomar una decisión el gobierno entra en un conflicto ideológico, empezamos a perder tiempo que ganan los delincuentes, que gana el terrorismo.
Tenemos claro entonces que esto es ideológico y aquí viene la pregunta porque frente a estos hechos que muchos pierden, hay algunos que ganan. Ciertamente estamos en Chile frente a un crimen ya organizado que no es simplemente un foco que podríamos decir terrorismo puntual, porque no lo han querido llamar terrorismo, pero ahí vendríamos al punto cómo definimos terrorismo. A mí me parece que claramente lo que hay ahí es terrorismo, pero yo diría que es más allá. Estamos en el crimen organizado, ¿o no? Completamente, o sea, aquí hay bandas que operan tanto con el tema del robo de madera, que es muy lucrativo, más de 80 millones de dólares al año. Sabía que la Ruth tenía la cifra exacta. Los que se obtienen a través del robo de madera. Hoy día Chile ya no es un país de paso en tema de droga. Hoy día somos productores. En la Araucanía hay producción de marihuana, han habido investigaciones donde dicen que sí hay laboratorios donde preparan la droga. Lo vimos con la detención de Emilio Berkov con más de 900 kilos de cocaína. O sea, ya no somos un país que simplemente la droga llegaba y pasaba. Hoy día hay sectores donde se está produciendo droga y eso es lo que finalmente alimenta a estos grupos, concentra el poder, por eso quieren esta franja liberada, este territorio liberado, tal como lo dijo el mismo presidente Boric cuando era diputado, se instaló en Temucuicui con una bandera diciendo estoy en territorio liberado. Y claro, yo creo que por eso hoy día le cuesta tanto tomar decisiones en contra de esta gente, porque finalmente eran sus amigos o sus conocidos, sus cercanos. Y en esa foto de hecho se veía con una persona que estuvo prófuga de la justicia porque decía que él no era chileno, él era del país mapuche, por lo tanto no se iba a someter a la jurisdicción chilena. Y eso es lo que hoy día vemos en la propuesta de la convención. O sea, tenemos una propuesta de la convención que establece sistemas de justicia, uno para los nacionales y 11 sistemas de justicia diferentes para los pueblos y naciones indígenas. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar por esta gente cuando comentan un crimen, porque no quedó cierto excluido en la materia penal, si constantemente desde siempre les han llamado presos políticos? O sea, ellos queman, asesinan gente, roban madera por un tema ideológico. No es un delito para ellos, no es un crimen. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que pedía la gente? Igualdad, pero también igualdad ante la ley. Y lo que propone la convención es finalmente seguir acrecentando, aumentando lo que pasa en la Araucanía y además multiplicándolo al resto del país. Y es cosa de ver lo que está pasando en Ecuador con este concepto cierto de plurinación que ellos también adoptaron como en Chile, pero además con las autonomías territoriales indígenas, que estas autonomías territoriales hoy día no permiten que personas que no pertenezcan a ese pueblo o nación ingresen o tengan empresas o vayan a trabajar ahí. No, porque son sus autonomías. Y de hecho yo creo que quedó tan en evidencia que esto podría pasar que en el acuerdo del 11 de agosto una de las cosas que proponen en materia de plurinacionalidad es establecer que no va a haber problema, ¿cierto? Que va a existir la libertad de desplazamiento entre los territorios nacionales, o sea, las comunas, las regiones y las autonomías territoriales indígenas. Y si quieren dejar esto aclarado, digamos, es porque efectivamente se corre el riesgo de tener zonas liberadas, de tener zonas donde el Estado chileno no ingrese, que es lo mismo que pasa hoy día en Temucuicui, que no se pueden hacer censo, que no sabemos la tasa de natalidad, de mortalidad que hay en esas comunidades. Hace unos años atrás teníamos un carro de mamografía móvil y lo usan para llegar a los sectores más rurales, para que las mujeres puedan hacerse sus mamografías, tener sus controles al día. Bueno, ¿y qué pasa? En el camino a Temucuicui lo quemaron. Entonces, ellos no quieren tener control del gobierno ni siquiera en materia de salud, pero sí reciben todos los bonos que el Estado de Chile les entrega. Y uno dice, bueno, ¿cómo? O sea, ¿son chilenos o no son chilenos? Porque, claro, para poner la mano son chilenos, pero para el resto, el control, el orden público... No, ahí no son chilenos. Bueno, Temucuicui se ha convertido sin duda en un lugar así ícono. Desde ya, tal vez esto mismo que estábamos hablando, de que ideológicamente habían sectores políticos que estaban más cercanos y que hoy día ha quedado bastante en evidencia, que parece que era así. Tal vez fue lo que alentó a la ministra del Interior a pensar, bueno, yo voy. ¿Ya? Sin embargo, se encontró con algo, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. Con manifestaciones. Claro. O sea, claro, manifestaciones a balazo. La ingenuidad, porque quiero llamarlo ingenuidad y para no decirle soberbia, ¿no?
de la ministra fue una cosa insólita. El año 2020 intentó ingresar a la Temucuicui alrededor de 850 detectives. 130 de ellos eran ERTA. ERTA son, para que ustedes se hagan idea, las boinas negras de la PDI, en carros con armas largas, armas cortas, y fueron emboscados. Terminaron 7 detectives heridos, habían personas parapetadas, disparando con armas largas, con M16. La mayoría de los heridos fueron en el cuello, o sea, sabía perfectamente dónde estaban disparando, y uno de los detectives terminó muriendo. En esa oportunidad trataron los detectives de sacar a su compañero muerto y ni siquiera lo dejaban salir. Ese es el nivel de agresividad, les tiraban piedras. O sea, Ya es estaba un muerto. escenario de guerra. Un escenario de guerra. Sin embargo, la PDI logró entrar y encontró laboratorio de marihuana, no recuerdo cuántas toneladas, pero toneladas de marihuana y armamento. Por lo tanto, quienes crean que no hay crimen organizado ahí es porque no leen o porque no saben. Existe crimen organizado. Quienes piensan que esto no es terrorismo es porque no han leído la definición de terrorismo. Porque no existe alguna explicación para esto, que no sea terrorismo y crimen organizado. Lo otro es buscar desde la ideología y la poesía un sustantivo distinto que no existe. Y la verdad es que a mí me parece que la señal, y aquí Ruth probablemente va a tener una opinión también, cuando la ministra del Interior va a meterse al lugar donde dispararon a 7 detectives, mataron a un detective, hay armas, hay droga, hay... El segundo día. Además, en una situación de mucho riesgo, porque entró con una caravana donde no iba ella sola. No. Habían periodistas, había un montón de gente que recibieron los balazos de vuelta. Mi pregunta es un poco más profunda. Desde su ideología, ¿a quién le dio una señal? El pueblo mapuche no se siente representado por este crimen organizado. Lo que hizo la ministra Isquia Siche fue cerrarle la puerta al pueblo mapuche, que lo único que quiere es demandas legítimas y poder sacarlas adelante en conjunto con el Estado de Chile, que no se sienten una nación distinta, ni quieren tener un poder judicial distinto, ni policías propias, no. Quieren sí que se reconozca su culturalidad, que se reconozca su cosmovisión, que se reconozca su historia, y que a mí me parece que está perfecto porque todos nosotros somos mestizos. Pero de ahí a pensar que la gente, el crimen organizado que está en la Temucuicui representa al pueblo mapuche, significa, insisto, una ingenuidad muy grande de parte de la ministra, pero una señal brutal para el pueblo mapuche, que sí quiere dialogar y que es el 98%. Porque estos grupos radicalizados, y no me gusta ni siquiera el concepto de radicalizado porque son terroristas y corresponden al crimen organizado, son criminales, son un 2%, si es que. Pero ahí hay un punto, el pueblo mapuche, en una proporción muy grande, no está ni siquiera en la Araucanía, viven muchísimos en Santiago y se sienten chilenos. Y más, son gente pacífica. Ha habido una utilización de la causa mapuche y de la causa indigenista, yo diría que es más allá del mundo mapuche, con connotaciones ideológicas políticas. ¿Es realmente este indigenismo que defienden algo que va en favor de las comunidades o va en favor de ciertos grupos políticos que quieren imponer ciertos temas y probablemente usar esos cupos para desvirtuar la democracia? Efectivamente, aquí, de hecho, la última encuesta CEP señala que ellos ni siquiera se sentían representados por los escaños reservados. Si uno revisa el padrón indígena, el padrón tenía algo como 1.300.000 personas que podían votar, votaron 260.000 personas por los escaños reservados. O sea, ni siquiera la gente que se autopercibe o que tiene calidad indígena votó por ellos. Y aquí la izquierda radical ha utilizado a los grupos indigenistas, o sea, ha ocupado a las personas indígenas con la causa indigenista y han levantado este indigenismo posmoderno
para poder hacerse de poder, para poder infiltrar las comunidades, para poder usarlo finalmente, lo mismo que hicieron en Perú con los campesinos en Sendero Luminoso, lo que hicieron en Colombia, las FARC, o sea, es exactamente lo mismo para finalmente cumplir sus fines ideológicos o delictuales. Aquí lo que opera es el crimen organizado, a ellos les da lo mismo lo que piense o no un indígena, le da lo mismo los derechos que quieran ser reconocidos los indígenas. De hecho, nosotros tuvimos personas que fueron a exponer en la convención para solicitar que la propiedad indígena no fuera colectiva, porque es un tremendo problema el vivir en manera colectiva, porque si alguien de la comunidad no está de acuerdo, tú no puedes postular a un subsidio de vivienda, no te pueden instalar tu casa. INDAP no te puede instalar el invernadero si alguien de la comunidad se opone. Si tú te mueres, ese terreno que está dividido, ¿cierto?, en las distintas familias que postulan y que son parte de la comunidad, tú no se lo puedes heredar a tus hijos porque es parte de la comunidad. De hecho, una de las cosas que se quería cambiar el año 2019 en la consulta indígena fue la enajenación de las tierras indígenas, porque hoy día los indígenas, muy parecido a lo que propone la propuesta de la Convención en materia de vivienda, esto sí en materia de propiedad, ellos no tienen la disposición de su tierra, no son finalmente dueños de su tierra, no pueden disponer y hacer lo que ellos quieren, sino que siempre y cuando se lo permita la comunidad y cuando postulan de manera individual a través del 20A, ellos tampoco pueden vender, ni arrendar, ni nada. O sea, si se quiere cambiar de región por algún motivo, no puede hacerlo. Entonces, finalmente, los tratan como interdictos. Y aquí eso no se mejoró en la propuesta de la Convención. Lo que hace es entregar una propuesta pensada en el grupo pueblo-nación. Si ya con 50 personas de una comunidad te cuesta ponerte de acuerdo, imagínate con el pueblo o nación que tiene muchísimos más integrantes. Por lo tanto, aquí no hubo una representación de lo que significa la problemática indígena, que la gente quiere agua, quiere mejores viviendas, quiere que les mejoren los caminos. Pero nada de eso aquí se propuso. Aquí lo único que se propuso es las autonomías territoriales indígenas, que la propiedad indígena goza de especial protección, que viene con la expropiación casi de la mano, porque dice que es de utilidad pública cuando haya reclamación de las tierras. Viene esta comisión que ni siquiera va a ser creada por ley, sino que es una comisión que va a estar integrada por personas, los mismos incumbentes, o sea, las mismas personas del pueblo indígena, diciendo dónde van a estar esas autonomías territoriales o cómo va a ser la reparación. Y la verdad es que hemos escuchado a varios convencionales, a Linconao, a Chinga, a Catrileo, decir, oye, esto es el país mapuche, o cuando hablaba el Dieguita hace unos pocos días atrás, decía, nuestro territorio va desde Antofagasta hasta el norte de Santiago. Y ahí es donde yo digo, finalmente lo que hace la propuesta de la Convención es multiplicar lo que hoy día vivimos en la Araucanía, entregarlo a todo el resto del país, donde vamos a tener un problema en materia de derecho civil, ¿cierto?, por el tema de las tierras, y dónde vamos a vivir el resto de los chilenos, dónde vamos a estar, porque además la propuesta de la Convención establece que los recursos establecidos dentro de estas autonomías son de ellos. Y el convencional galleguillo decía, bueno, los yacimientos de litio, de cobre, son nuestros, nos pertenecen a nosotros y nosotros tenemos que administrarlos. O sea, por favor, ¿de qué va a vivir Chile? ¿De qué va a vivir el resto de los chilenos? Lo vimos hace poquito, ¿cierto?, en Coronel, con el tema del borde costero, que utilizaron la ley Lafkenche, pero que no cumplían con los requisitos para utilizar la ley Lafkenche y pedir, ¿cierto?, la concesión del borde marítimo. Y ahí se agarraron con los pescadores artesanales, fueron harto más firmes. Sí. Pero, el gobierno, de hecho. Claro, fueron mucho más firmes que el gobierno, pero uno dice, eso es lo que quiero, que nos veamos enfrentados entre chilenos, y al final somos todos chilenos, lo que decía la Katy, somos todos mestizos. De aquí todos tenemos algo, y si nos hacemos el test de ADN, yo creo que por lo menos todos tenemos algo en nuestra sangre, ¿cierto?, de los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que hace la propuesta de la Convención es agudizar el problema, es hacernos pelear entre unos y otros y ponernos en veredas distintas, cuando estamos en la misma vereda, que queremos un Chile que progrese, un Chile que avance, un Chile que crezca. ¿Sí? Al final, cuando tú hablas con las personas indígenas que te dicen, oye, queremos que nuestros hijos tengan buena educación, que puedan salir de aquí de la pobreza, si eso es lo que aspiran, a lo que aspira el resto de todas las personas en Chile. No, sin duda. Bueno, uno de los grandes problemas en la Araucanía es precisamente, o el gran problema, es la pobreza. Ese es el problema que habría que atacar. Yo como historiadora siempre miro y veo que en toda la historia siempre
todos estos cambios se van dando por razones económicas. Hay siempre en los procesos revolucionarios una intención de reemplazar una élite por otra, pero finalmente de apropiarse de los recursos, utilizando distintos mecanismos, pero al final de cuentas hay un alguien que pierde porque le quitan algo y hay un alguien que gana porque se queda con ese algo. Podría ser, y yo creo, por lo menos yo lo veo así, y te pregunto a ti, Katy, si tú ves lo mismo, que este proyecto de constitución básicamente abre la puerta para que alguien, y aquí digámoslo, aquellos que ideológicamente, o los que se hagan del poder, se apropien literalmente de muchas partes y de los recursos y del trabajo de personas chilenas que hoy día son los dueños de eso, pero que dejarían de serlo a través de este nuevo texto constitucional. La Constitución es muy peligrosa, la propuesta constitucional. Primero, hay muchas cosas que las deja a la ley. Y segunda cosa... Que agreguemos que esa ley se va a hacer por quórum simple, por esta misma Cámara de Diputados y Diputadas suprapoderosa. Suprapoderosa, con escaños reservados. Muy similar, en el fondo, a la Convención, ¿cierto? Sí. Es una Constitución que además cuando uno la lee es tramposa. Porque deja todos los espacios abiertos. Entonces cuando cualquier persona legítimamente dice, oye, yo tengo la duda de si esto podría pasar, le dicen, no, eso es fake news. La ley lo va a ver. Porque la ley lo va a ver, entonces es fake news. Sí. Pero la realidad no es fake news. No. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque esta Constitución tramposa dejó abiertas todas esas puertas. Entonces, efectivamente, cuando, como dice Ruth, el acuerdo para aprobar, porque así se llama, dice, vamos a asegurar la libertad para que las personas puedan circular en territorios autónomos indígenas, o autonomías territoriales indígenas, como les gusta, como está escrito. O sea, alguien alguna vez dijo, o leí, te van a pedir visa para entrar, y todo el mundo se rió como si fuera un chiste. Y una convencional dijo que no era una mala idea. Y una convencional dijo no es una mala idea, y eso es historia de la ley. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede estirar esta Constitución? A mucho, a mucho. Y efectivamente, si uno leyera profundamente, hay primero, una reivindicación de las tierras y autodeterminación que está en una mirada colectiva y no individual, y establecido como derecho fundamental desde la perspectiva colectiva. ¿Qué significa eso? Significa entonces que se van a ir creando estas unidades territoriales autónomas. Y esas unidades territoriales autónomas, si uno las mira más en profundidad, van a tener, como dice el artículo 34, todas las autonomías posibles, desde su propio poder legislativo, su propia justicia, su administración, su gobierno, todo, son un pequeño gobierno. Entonces, ahí pasan dos cosas. Uno, ¿qué pasa con el mapuche que no quiere ser parte, digo mapuche o cualquier otro pueblo originario, que no quiere ser parte de este colectivo y que, como bien dice Ruth, quiere tener su propia tierra y algún día venderla o hacer... ¿Qué pasa con todos los proyectos, por ejemplo, que se quisieran hacer en ese sector, desde el litio, desde lo que sea, digamos? Van a depender de ese territorio. Entonces, hoy día es muy peligroso lo que establece la Constitución, y es muy peligroso también la forma en que después se van a, por ley, interpretar, porque quienes van a interpretar finalmente van a ser también una nueva convención, porque va a estar hecha de la misma forma, con listas con escaños reservados, con paridad, pluripotencial, porque además, y totalmente plenipotenciaria, porque el Senado desaparece como contrapeso, se crea este Consejo Regional, o ¿cómo se llama? La Cámara de las Regiones, Cámara de las Regiones, que solamente tiene facultades para las leyes de acuerdo regional. Entonces, todo lo demás lo ve, toda esta interpretación por ley simple, como dices tú. Entonces, es una Constitución tramposa, y uno, cuando quieren ponerle límites a lo que podría ocurrir, ese es el verdadero fake news. Porque no hay límites, porque la Constitución no puso los límites. Y cuando uno quiere, y esto es una cosa muy simple del derecho y que uno lo aprende en el primer año de derecho, cuando uno quiere que la ley diga algo, lo primero que hace es ir al tenor literal de la ley. La ley dice, sí,
dice, no, permite, prohíbe o imperativa. Manda, Entonces, claro. Bueno, ahí la historia de la ley queda claro un cierto espíritu que efectivamente apunta a estas visiones ideológicas. Yo te pregunto, Ruth, hoy día tenemos, digamos, a punto de ser juzgado de alguna manera a Héctor Yaitul, que todos sabemos quién es, o sea, y los que no sabían, porque hay gente que no sabía quién era, sí. Hoy día lo saben, porque está en la prensa, porque ha salido en forma permanente. Con esta nueva constitución, efectivamente, ¿se lo podría juzgar o pasaría a las autonomías territoriales y de alguna manera... O podría, yo siempre Pregunto, no, podría. si yo también lo digo en condicional, porque ciertamente hay una cosa muy curiosa, porque esta ley, que digamos que es la ley propia de ello, es una ley que no está escrita, por lo demás, o sea, es algo más complejo aún. Mira, nosotros primero quisimos poner límites a las materias que conociera la justicia indígena. No quedó ninguna norma transitoria para los casos que hoy día se están viendo en la justicia, como el caso de Yaitul, por ejemplo, que terminaran su proceso en la justicia nacional hasta antes de estar instalados los tribunales indígenas, por ejemplo. Por lo tanto, si hoy día se aprueba, o sea, si el domingo se aprueba esto, Yaitul probablemente diría, oye, me acojo a la ley más favorable, indubio pro reo, la Constitución no establece ninguna norma transitoria para quienes estamos en proceso. Por lo tanto, yo quiero que no me juzgue la ley nacional y que me juzgue la ley indígena, independiente si hay unos tribunales, porque como no quedó ninguna norma transitoria establecida, él podría pedir no ser juzgado por la ley chilena. Por lo tanto, la eventualidad que Yaitul hoy día no pudiera ser juzgado es cierta, es real. No es una interpretación, sino que al no haber una norma transitoria que establezca que los juicios que hoy día se están llevando adelante y que involucran a personas, ¿cierto?, de las distintas etnias, de los distintos pueblos, que esos juicios terminen por la justicia nacional, la verdad es que ellos pueden Magda, solicitar... ¿puedo agregar algo ahí? Sí, dale. Yo, abogado de Yaitul, lo primero que hago es pedir que se declare incompetente el juzgado de garantía que está conociendo la causa. ¿Por qué? Porque efectivamente, al no existir, como dice Ruth, norma transitoria, yo quiero que sea juzgado por la ley de mi pueblo originario. Y lo segundo, que a mí me parece súper importante, que para complementar lo que dijo Ruth, se pidió, se votó, se sometió a votación en la convención que las materias penales no fueran parte de la justicia indígena y se rechazó. Eso es parte de la historia de la ley, por lo tanto podría perfectamente, pero perfectamente el caso de Yaitul ser conocido por tribunales mapuche, porque él se define como mapuche, tribunales mapuche. O sea, de hecho, Emilio Berkov, el recurso que presentó a la Corte de Apelaciones, que después la Suprema lo desestimó, pero fue pidiendo regalías o privilegios como persona indígena. Él, no teniendo calidad indígena, sí presentó un estudio antropológico, pero hoy día la única institución en Chile que establece o que entrega la calidad indígena es la CONADI. Él no tenía certificado de calidad indígena. Y él utiliza este recurso que está, cierto, tanto en el convenio 169 como también en la ley indígena, para pedir eximente de responsabilidad penal o para pedir, bueno, en este caso era para pedir beneficios penitenciarios. Y nuestro reglamento penitenciario hoy día prohíbe los beneficios a todas las personas que hayan tenido mala conducta. Y una de las tipificaciones de la mala conducta es que hayan estado en huelga. Y ellos estuvieron todos en huelga líquida. Tanto Berkov como los que estaban en el penal de Lebu, que ellos pedían que fueran trasladados a un set, y Berkov del Manzano quería ser trasladado a Lebu, una cárcel de menor vigilancia para personas que son menos peligrosas para la sociedad. Una persona que lo encontraron con 1000 kilos de cocaína, o sea, no es cualquier persona, y la propuesta de la convención hoy día lo que hace además en esa materia, por ejemplo, si Berkov, ya, porque efectivamente la Corte Suprema desestimó lo que la Corte de Apelación había mandatado, pero si él hoy día estuviera aprobada la propuesta de la Convención, en uno de sus artículos dice, en el 31, si no me equivoco, que los reos no pueden ser impedidos
de las comunicaciones con sus con sus círculos de apoyo. de apoyo. Con sus redes Sí, de el apoyo. 31. Dice, el 31 inciso segundo dice: asimismo tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico de sus redes de apoyo, y siempre con todas las personas encargadas de su asesoría jurídica. Eso, la asesoría jurídica jamás se les ha cortado, aunque estén con medidas disciplinarias, nunca se les impide la comunicación con su abogado, porque por un tema Sí, de está bien. principio claro. Pero las redes de apoyo, o sea, ¿Qué son las redes de apoyo? ¿Qué son las redes de apoyo? Porque no es la familia. Y porque además, exactamente, excluye la familia. O sea, dicen las redes de apoyo. Que pueden ser cualquiera, que podrían ser las redes criminales también. En otros lugares las bandas criminales operan desde la cárcel. Eso quería decir. Y en Chile ya tenemos algunos casos. Tren de Aragua. Sí. Y me parece muy grave, porque un poco lo que les decía al principio del programa, las leyes tienen que ir avanzando rápido de acuerdo a cómo se está comportando el delito. Cuando tenemos crimen organizado, que ya está en Chile, que funciona desde las cárceles, como es el Tren de Aragua, le estamos diciendo hoy día a esos delincuentes: por favor, vénganse a Chile, porque ahora van a poder operar tranquilos desde las cárceles, van a poder mantener contacto con su red de apoyo. O sea, su modelo de negocio está contenido en esta Constitución. Bueno, la verdad es que no sé si me voy más esperanzada de esta conversación, porque creo que la verdad es que el texto no soluciona muchos problemas que yo creo que son los que la ciudadanía tiene en punto uno, que es el tema de la seguridad y de este concepto de tener que cambiar tu forma de vida para poder ajustarte y normalizar esto que no es normal. Este crimen organizado que está presente, no pudimos hablar de seguridad, te vamos a tener que invitar de nuevo, Catherine, o sea, porque tenemos que hablar de ese tema de las armas, de la violencia que está imperada. Pero lo que me queda claro un poco de la conversación de ustedes es que esto, más que cerrar puertas, abre muchas posibilidades para que esto se termine, más que institucionalizando, podríamos decir profesionalizando. Sí, eso es lo que veo. Les agradezco esta conversación, les agradezco a ustedes y nos vemos el próximo martes aquí en Mujeres en Agricultura. Chao, chao. Chao.